Señores, y a esta hora llega a nuestra mesa de trabajo del CIA, Sistema Informativo Auténtica en Colombia, el candidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá, Juan Daniel Oviedo, es director del DANE. Ya está listo con nosotros precisamente porque esto cada día va cogiendo más fuerza, cada día se va apretando más, cada día se pone más intenso el tema. Vamos con toda por Bogotá. Doctor Juan Daniel Oviedo, muy buenos días para usted, bienvenido. Muy amarillito el día de hoy usted, ¿ah? Hola Carlos, un saludo muy especial y un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan en Auténtica Radio. Muy contento de acompañarte nuevamente y sí, de amarillo eléctrico, porque lo que queremos es que Bogotá tenga energía y que se convierta en esa ciudad de oportunidades que ha sido para muchos de nosotros y de nosotras en nuestra historia de vida. Claro. Doctor Juan Daniel Oviedo, dígame, José Luis. No, ese amarillito se le ve muy bien, ese amarillito pollo y la corbata de nuestro querido colega John Dider Rodríguez. Sí. Ave María, ese rojo encendido, satinado, esos colores fuertes en esta hora de la mañana. No, pues para levantar un poquito porque el frío es bastante. ¿Ya lo veo tomando café? ¿Toma cafecito, doctor Juan Daniel, tempranito? Sí, señor, sí, estamos preparando desde temprano, muy madrugado, el debate que tenemos hoy a las 3 de la tarde en el cumpleaños número 25 de Bogotá. ¿Cómo vamos? Va a ser como el primer debate ya con todos los candidatos en un entorno muy valioso, porque pues todos sabemos que Bogotá, ¿cómo vamos? Ha sido esa iniciativa que ha permitido hacer visibles a partir de datos y de información pues los problemas de Bogotá, pero también los avances y las voces de sus habitantes. Pues es el doctor Juan Daniel Oviedo, precisamente en esta hora de la mañana que nos acompaña en la mesa de trabajo del CIA, Sistema Informativo Auténtica. ¿Se decantó todo en este momento? Precisamente, doctor Juan Daniel Oviedo, se decanta ya después de la inscripción del tema de los candidatos. Son 9 los que están en el partidor. Usted hace parte de ellos. ¿Cómo recibió ese listado de los 9 candidatos? Exactamente, son 9 candidatos. Todos muy preparados desde diferentes perspectivas profesionales, políticas, en mi caso estadísticas, que me van a permitir pues, tener una participación en un debate democrático que creo que es muy importante porque Bogotá necesita tomar una excelente decisión sobre lo que va a pasar en los próximos 4 años para que se resuelvan los problemas y sobre todo para que aprendamos a escuchar las necesidades, no tanto para quedarnos con esas necesidades, sino para convertirlas en soluciones efectivas para todos los habitantes de Bogotá. Juan Daniel Oviedo es candidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Doctor Juan Daniel Oviedo, ayer se adelantó el Consejo de Seguridad con parte del Gobierno Nacional. Le he dicho a varios de los candidatos, es la bandera, es el caballito de batalla, es el dolor de los bogotanos. Bogotá sumida totalmente en la inseguridad, atraco, robo, fleteo, sicariato. ¿Dónde está usted seguro en Bogotá? ¿Ese es el gran desafío, doctor Juan Daniel? Yo creo que sí, sobre todo, Carlos, porque la seguridad, con el nivel de deterioro que está sufriendo en nuestra ciudad, ya está siendo muy evidente algo que tal vez en otros momentos no logramos adquirir conciencia como habitantes de Bogotá, y es que la seguridad es una fuente de confianza y que esa confianza es clave para que haya menos desigualdad y haya más productividad. ¿Sí? Hoy es a las personas que trabajan, a las que más probablemente les roban su celular en el sistema de transporte o en las vías, a las personas que madrugan, a las personas que estamos en la localidad de Bosa, de Cativá, de Kennedy, de Ciudad Bolívar. Entonces yo creo que aquí, cuando vemos ese incremento tan importante del hurto a personas y el hurto a celulares, estamos viendo que la seguridad hoy en Bogotá, su ausencia,
pues está afectando más que proporcionalmente a las personas pobres, a las personas trabajadoras, y ahí es donde es supremamente importante que haya seguridad en Bogotá para que tengamos más confianza y esa confianza nos permita mejorar la convivencia, nos permita tener cultura ciudadana y sobre todo nos permita aportar más a la ciudad, porque necesitamos una ciudad mucho más potente desde lo económico, con más empleos, con más oportunidades de generación de ingresos, porque no podemos olvidar que todavía cargamos a 3 millones de personas en Bogotá en situación de pobreza, que es algo que no habíamos visto en los últimos años. Y lo más preocupante, Carlos, para concluir, es que no puede pasar que en un entorno inseguro nos toque trabajar lo mismo o más que hace algunos años para que, por cuenta de la inflación, hoy no nos alcance la plata para consumir los elementos básicos en la ciudad. Entonces ahí hay un elemento clave, porque la seguridad, su nivel de deterioro tan profundo, nos está llevando a que sea claro su relación incluso con la pobreza y con la movilidad. Hablaba hace unos días con un profesor de la Universidad Libre. Hablamos de candidatos y me decía, pilas con Juan Daniel Oviedo. No es, digamos, carismático como el candidato tradicional a la alcaldía, pero su paso por el DANE, me decía ese profesor, me decía, manejar estadísticas lo enriquece a uno demasiado. Las estadísticas ayudan en cierto número porque el ciudadano del común sí pelea con las estadísticas. Cuando uno a la alcaldía le dice, no, es que las estadísticas de inseguridad dice que ha descendido el homicidio y el robo, uno dice, ¿cuáles estadísticas? Si a mí me están atracando en la esquina cuando salgo. Entonces, ¿en qué funcionan las estadísticas, doctor Juan Daniel? Bueno, yo creo que das en un punto que es supremamente importante, y las estadísticas son fundamentales cuando, como lo planteé en el DANE, quedó claro que las estadísticas son voces, es decir, las estadísticas salen de preguntarle a la gente cosas, salen de medir eventos o de medir fenómenos. Entonces, escuchar las estadísticas es escuchar las voces de la gente, y esa es la esencia fundamental del programa de gobierno que nosotros hemos construido como estadístico y no como político, porque yo entro a un escenario político, pero no me puedo caracterizar como un político con experiencia y con trayectoria, porque mi experiencia profesional ha sido de economista y sobre todo de liderazgos técnicos, y en el DANE en los últimos 4 años fue una experiencia estadística. Quiero poner al servicio de los habitantes de Bogotá eso. Las estadísticas son voces, por consiguiente tenemos que aprender a escuchar voces, a escuchar necesidades. Y efectivamente, cuando las estadísticas son las que nos dicen, como lo mostrábamos en Caracol hace unos días, que son en las localidades de Suba, de Kennedy, Engativá, Chapinero y Usaquén, las que concentran la mitad del robo a celulares, pues lo que nosotros estamos viendo es que gracias a esos datos podemos encontrar una solución. Es decir, necesitamos reforzar la presencia policial, pero la presencia policial efectiva y en actitud de vigilancia en esas 5 localidades para poder disminuir el hurto a celulares, que hoy en día es como un apéndice de nuestra existencia, es una herramienta de trabajo, de socialización, de diversión, es una herramienta financiera, y que la gente sienta que es vulnerable simplemente porque esa herramienta, que ya se volvió como parte de nuestra existencia, sea sujeto de que no solo se la roben, sino que seamos sujetos de una agresión física o de un intento de homicidio, pues es algo preocupante. Por eso las estadísticas creo que son importantes. Creo que nuestra tarea en esta campaña, durante menos de 3 meses que nos quedan para el 29 de octubre, es convencer a la gente de que si nos concentramos en cuáles son los problemas que podemos inferir a partir de esas estadísticas y de conversar con la gente, de hablar entre ricos, pobres, entre gente del norte, del sur, porque una de las cosas que más me sorprende de todo este proceso es que haya sido
una gran sorpresa que yo esté viviendo en Bosa, queriendo hablar con la gente para poder entender mejor las realidades que está viviendo la ciudad. Antes de ir con José Luis Ramírez, ¿cuánto está pagando de arriendo en Bosa? 800.000 pesos. ¿Es barato? Sí, yo creo que sí, es un promedio económico para los capitalinos, digamos, 800.000 pesos. Hay que saber qué condiciones tiene esta vivienda allí en Bosa. Juan Daniel Oviedo, José Luis, el doctor Juan Daniel Oviedo está viviendo en Bosa, 800.000 pesos paga de arriendo. Y entre lo que él destaca, que se ha denunciado en las localidades, 5 barrios los más peligrosos. 2 de ellos usted lo ha mencionado aquí, José Luis. María Paz, definitivamente, y Patio Bonito en Kennedy. Kennedy se fue con 2 de los barrios más peligrosos en Bogotá. José Luis Ramírez Morales, le escucha el doctor Juan Daniel Oviedo en esta mañana de Información y Noticias. Está Oscar Javier Acuña también con nosotros. José Luis Ramírez. Sí, doctor Oviedo, muy buenos días para usted. Quiero preguntarle lo siguiente. Hemos estado recorriendo Ciudad Bolívar y hemos encontrado que en las noches hay patrullas, carros que se llevan a los jóvenes. Esa es una gran preocupación en estas zonas altas de Sierra Morena y todo este sector de Ciudad Bolívar al oriente de Bogotá. ¿Qué opina usted? ¿Qué piensa usted que está pasando? ¿Qué se llevan a los jóvenes que los reclutan en las noches? José Luis, un saludo muy especial. Evidentemente, Gracias, en Ciudad doctor. Bolívar, en Sierra Morena, urbanizadora alta, media, baja, lo que se está viendo es una afectación de los elementos básicos de seguridad y convivencia. Recordemos que Ciudad Bolívar, Poza, están siendo en este momento unos ejes muy importantes de ingreso de droga, de cocaína particularmente, a Bogotá, desde Soacha, a través de corredores humanos. Y pues esa infraestructura, llamémosla logística para el ingreso de la droga, pues es esencial para esas bandas criminales que viven de ese negocio. Y por consiguiente, toda esta estrategia de crímenes de alto impacto, de generar de susto a la gente, de generar toques de queda, que también se ven en algunos barrios en Cativá, porque nos lo comentaron en el proceso de recolección de firmas, pues es algo que definitivamente demuestra que Bogotá necesita recuperar la autoridad alrededor de las estrategias de seguridad. Pero esa autoridad, en realidad, es el resultado de 3 pilares fundamentales que nosotros hemos planteado en nuestro programa de gobierno, que son la reconciliación, la convivencia, la efectividad. Y en esa efectividad necesitamos que el pie de fuerza en Bogotá garantice presencia en esas zonas, como la que tú estás mencionando, en Sierra Morena, en José Luis, para que podamos priorizar, ser efectivos y al mismo tiempo evitar que sigamos causándole miedo a las personas de movilizarse en su barrio, que es el entorno básico de convivencia para todos los habitantes de Bogotá. Entonces aquí, José Luis, yo creo que hay que llegar también a un mensaje que estamos transmitiendo desde que empezamos esta campaña el pasado sábado 29 de octubre, y es el 29 de julio, perdón, y es clave que los oyentes y las personas que nos ven por medios digitales entiendan que nosotros estamos convencidos que el voto por Oviedo en las elecciones del próximo 29 de octubre también tiene que convertirse en una voz al gobierno nacional y al presidente Gustavo Petro para confirmar que efectivamente Bogotá no puede seguir gestionando su seguridad con 17.700 policías, cuando cualquier estimativo básico nos dice que como mínimo la ciudad requiere 23.000 policías para poder ser mucho más efectiva a la hora de garantizar la seguridad a todos sus habitantes.
Es José Luis Ramírez Morales, que ha estado muy inquieto precisamente por ese tema, el reclutamiento de las bandas criminales, que ya las tiene detectadas precisamente el candidato Juan Daniel Oviedo. Hoy en el CIA, Sistema Informativo Auténtica, Radio Auténtica 540M, lo estaremos también escuchando al mediodía en Radio Mundial 1370M. Dos estaciones que le hablan a los capitalinos. El CIA pregunta, usted elige, usted mira las hojas de vida. Usted ve a este hombre, como es Juan Daniel Oviedo, es director del DANE, recorriendo Bogotá, con toda por Bogotá. Y ahí está. El transporte hacia Bosa, ¿muy complicado, doctor Juan Daniel? Bueno, recordemos que Bosa, por sus condiciones de aislamiento de transporte, es la localidad que tiene más prevalencia de motos al interior de sus hogares. En promedio, hoy, con todas las obras que están avanzando desafortunadamente a paso lento de la avenida Ciudad de Cali, de la extensión para la interoperabilidad con la primera línea de metro de Bogotá. En promedio, un trayecto entre el Portal de las Américas y la 72 con Caracas está entre 54 y 56 minutos. Pero el tema de los alimentadores y el tema de los buses zonales genera unas dificultades de movilidad para los habitantes, que por eso en el proceso de recolección de firmas y en el proceso también de estar compartiendo con ellos de una forma sincera, individual y empática, pues ellos están de acuerdo con que la primera línea de metro de Bogotá tiene que suceder ya, Carlos, porque el día que Bosa ya no esté a 54 minutos de la 72 con Caracas, sino que sea a 27 minutos, las condiciones sociales y económicas de Bosa van a mejorar drásticamente, y ese va a ser un modelo de cómo también la movilidad de la ciudad es una herramienta para que la movilidad, llamémosla física, fomente con su eficiencia y con su seguridad la movilidad social y económica de los habitantes de Bogotá. Una cosita que quisiera preguntarle, Carlos, con toda su venia. No, señor. Doctor Oviedo, a mí me gusta mucho de su programa, le voy a ser sincero y directo. El tema de desahogar las URIs, de hacer una nueva cárcel, hacer un nuevo proyecto de rehabilitación al delincuente. Cuéntenos ese punto para que nuestros oyentes conozcan cómo podemos solucionar ese punto y esa visión que usted tiene sobre desahogar, llamo yo, las URIs, hacer un nuevo proyecto carcelario que beneficie no solo al delincuente, sino que lo rehabilite en otras condiciones. Claro que sí, José Luis. Yo creo que nosotros tenemos que pensar que seguridad, convivencia y justicia son tres elementos fundamentales para que podamos tener un balance en nuestra sociedad. Y hoy en día, ¿qué está pasando? La ausencia de infraestructura a la hora de hacer cumplir las penas privativas de la libertad de las personas que cometen crímenes en la ciudad, pues está llevando a que los vencimientos de términos, la imposibilidad de hacer cumplir esas penas, pues determina que a lo largo de la cadena de judicialización los procedimientos se rompen, se interrumpen, y por consiguiente hemos visto algo que nos duele muchísimo en Bogotá, y es esa puerta giratoria de los delincuentes. Los capturan y a la semana siguiente los vemos en otra esquina o los vemos en otro barrio, pero las personas dicen, ¿qué está pasando acá? Si los cogieron en flagrancia, los cogieron robando, los cogieron extorsionando, porque es posible que a la semana o a los 10 días ya estén nuevamente haciendo estas actividades. Y uno de los elementos fundamentales es que, por más de que la policía pueda ser muy efectiva, que es nuestro compromiso en esa articulación que queremos hacer y recuperación de confianza y autoridad y de legitimidad con la policía, necesitamos que lo que viene después de la captura funcione adecuadamente. Y hoy, a pesar de que la cárcel de sindicados distrital es una de las mejor evaluadas a nivel nacional e incluso a nivel latinoamericano, pues tenemos unas condiciones de hacinamiento pues, que llevan a que en esas cárceles de sindicados no tengamos la capacidad
de alojar a las personas que están privadas de la libertad, mientras se toma la decisión de cuál es su condena. Por consiguiente, lo que nosotros queremos es tener como mínimo una segunda cárcel de sindicados en Bogotá, que son aproximadamente 300.000 millones de pesos, que queremos hacer bajo el enfoque de alianza público-privada, de iniciativa privada, porque también, como tú lo mencionabas, José Luis, en ese ejercicio de resocialización que debe suceder después de que las personas cumplen su pena privativa de la libertad o su condena, que todos tenemos derecho a volver a comenzar una vez hayamos resarcido o pagado el daño que le hicimos a la sociedad. Está demostrado que las cárceles administradas por privados son más efectivas a la hora de permitir una resocialización más rápida de las personas que salen de ellas después de haber cumplido su pena. Oiga, la gente empieza a escribir en redes acá en el Sistema Informativo Auténtica, cansados de los politiqueros, Juan Daniel Oviedo, una opción. Bueno, ahí la gente va escribiendo poco a poco. Doctor Juan Daniel Oviedo, está Oscar Javier Acuña en Denver, Colorado, nuestro máster internacional del CIA, pero el hombre es bogotano. Lloró porque le tumbaron el puente curvo de Venecia, el hombre. Hubiera estado acá, se había ido allá a llorar debajo de las ruinas del puente de Venecia. Oscar Javier Acuña, le escucha el doctor Juan Daniel Oviedo, candidato a la alcaldía mayor de Bogotá. Recordemos el movimiento, doctor Juan Daniel Oviedo. Claro que sí, con toda por Bogotá. Con toda por Bogotá. Oscar Javier Acuña. Gracias, Carlos. Con un saludo cordial para el doctor Oviedo. Le cuento, sigo llorando por el puente de Venecia, sobre todo porque prometieron demolerlo en 6 meses y eso está demorado, afectando pues mucho a la ciudadanía, pero bueno, ese es otro tema. Doctor Oviedo, Bogotá tiene innumerables problemas, pero me voy a enfocar en 3: seguridad, movilidad y la economía de la capital. Los 3, se dice, han sido afectados sobre todo por la llegada masiva de ciudadano extranjero y básicamente por ciudadano extranjero de baja clase, que de hecho muchos estuvieron desestabilizando el gobierno a través de las manifestaciones, de las marchas, y eran los que más daño hacían a la estructura de la capital. ¿Cómo, si llega usted a la alcaldía de Bogotá, cómo va a manejar ese tema del ciudadano extranjero que pues desafortunadamente desestabiliza todo? Hola Oscar, un saludo muy especial para ti y comparto tu preocupación con el tema del puente de Venecia. Yo creo que tenemos un diálogo con los comerciantes que están siendo altamente afectados en términos de sus ventas por los retrasos en esta obra. Para nosotros es un ejemplo de que en Bogotá necesitamos que la movilidad se gestione también con una supervisión y un seguimiento muy importante. Vamos a estar 10 años en obra, contados a partir del 1 de enero de 2024, y por consiguiente necesitamos que la supervisión, el seguimiento, la chancleta, la cantaleta estén permanentemente detrás de todas las obras de infraestructura para evitar que eso suceda, porque no son solo las demoras de la obra o el aplazamiento del goce de los beneficios de esas obras, sino son las afectaciones que generan esas demoras, sobre todo en los comerciantes en esta importante zona del barrio Venecia, aquí en Bogotá. Y en relación con lo que tú mencionabas, con la migración venezolana, yo creo que es algo que Bogotá debe reconocer explícitamente. Hoy, 1 de cada 10 habitantes en Bogotá proviene del fenómeno migratorio del vecino país de Venezuela. Son personas que están doblemente expuestas a la pobreza y que están casi 3 veces más expuestas a la situación de inseguridad alimentaria y de hambre. Desafortunadamente,
esa vulnerabilidad social y económica y esa incertidumbre y esa dificultad de gestionar el dolor también humano que genera el fenómeno migratorio, pues lleva a que algunos de ellos estén asociados con bandas criminales, que haya bandas criminales lideradas por personas venezolanas, pero también que tengamos la posibilidad de que ya estando ellos aquí, y ese 1 de cada 10 habitantes de Bogotá proveniente de la migración venezolana va a prevalecer en el mediano y largo plazo, pues lo que necesitamos es verdaderamente actuar rápidamente en la generación de oportunidades de salud, de educación y trabajo y de seguimiento continuo al avance de las condiciones sociales y económicas de la población migrante venezolana para que cerremos la puerta a su posible ingreso por una justificación económica a los comportamientos criminales. Pero adicionalmente necesitamos más inteligencia, necesitamos más policía judicial, necesitamos más investigación criminal para conocer cuál es la pepa, cuál es el corazón de esas organizaciones criminales venezolanas que están haciendo presencia en Bogotá, asociadas con el crecimiento exponencial del tráfico de droga aquí en la ciudad, para que podamos hacer ataques o quebrar puntos neurálgicos de esas organizaciones criminales para lograr su desmantelamiento y así demostrarle a la población migrante venezolana que el comportamiento criminal no es una válvula de escape para su vulnerabilidad social y económica, sino que hay un distrito, un sector privado y una sociedad civil presente garantizándoles oportunidades de salud, de educación y trabajo, porque esa mano de obra la necesitamos hoy en Bogotá para incrementar la dinámica de nuestra actividad económica en la ciudad. Juan Daniel Oviedo. Doctor Juan Daniel, para un hombre como usted no es fácil explicar programas e ideas en 2 palabras porque usted le gusta ser centrado en todas sus conceptos. Pero doña Tulia va corriendo por la Caracas rápidamente porque la deja el Transmilenio, pero usted quiere convencer a doña Tulia y decirle: quiero que me apoye con su voto y respalde y crea en mi programa. ¿Cómo convence usted a un bogotano que no quiere saber de política, que no quiere saber de candidatos, que está hastiado de todos los escándalos políticos, pero que dice: Bogotá necesita un cambio, pero dígamelo rápido, candidato, no tengo tiempo, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a levantarlo del diario, tengo que ver por mi familia? ¿Cómo convence usted a un capitalino para que crea en su proyecto para la alcaldía de Bogotá, doctor Oviedo? Bueno, Carlos, yo creo que la forma más rápida de convencer es que yo también soy en algo doña Julia. Sí, soy una persona que he crecido a partir del trabajo, que he sido afortunado, que he tenido oportunidades para poder llegar más lejos, para poder hacer estudios en el extranjero, pero que siempre, como doña Julia, que está afanada de coger el Transmilenio para llegar a su trabajo, quiero llegar a tiempo, quiero cumplir, quiero servir. ¿Qué mejor que en esta ciudad, en donde somos más las personas honestas y trabajadoras, podamos encontrar quien nos represente y quien nos resuelva los problemas sea una persona honesta, trabajadora, creada a pulso, creada a punto de estudiar, de trabajar, formada en una familia en la cual la cultura del trabajo es supremamente importante para salir adelante y en la cual la verdad es la forma más importante de hacer frente a la realidad de los problemas de la ciudad. Por eso, el hecho de que yo pueda estar aquí, que le pueda decir a doña Julia: confíe, sin miedo, vote por Oviedo, es una oportunidad maravillosa que tiene la ciudad. Con toda por Bogotá. Doctor Juan Daniel Oviedo, le agradecemos su presencia en el Sistema Informativo Auténtica, Sistema Informativo de las Américas. Adelante. En Bosa hay mucho amigo, en Bosa hay mucha necesidad, en Bosa hay mucha gente, pero Bogotá requiere un cambio y requiere esto que hemos dialogado hoy con usted aquí en el Sistema Informativo Auténtica. Un abrazo fuerte, éxitos y adelante, y lo estaremos escuchando en ese debate a ver cómo les va en las primeras de cambio a los candidatos en Bogotá, doctor Juan Daniel. Chao, Carlos, Oscar, José Luis.
los demás oyentes de Auténtica Radio y muy contento de haber compartido con ustedes la mañana de hoy. Que estén bien. Credibilidad. Una última preguntita. ¿Cómo hace para vincularse una persona? Es que me pregunta, para estar en su campaña, ¿dónde va? ¿Cómo hace? ¿Qué camino coge para estar con usted? ¿En qué sede? ¿Dónde lo encontramos? Me preguntan. Claro, José Luis. Primero, nuestra página web es www.juandanieloviedo.com.co. También en Instagram somos JD Oviedo AR. Y ahí nos pueden escribir. Yo estoy encargado de leer las redes sociales y de transmitir los intereses que tienen personas. Día a día nos llegan 30, 40, 50 personas a través de mensajes directos por Instagram o en la página web que quieren entrar al proceso de repartición de periódicos, al proceso programático, al proceso de promoción de voto. Así que esto está construido con una fuerza voluntaria y es el resultado de que Bogotá no necesita lo que diga Oviedo, sino lo que hagamos todas y todos con Oviedo. Muchas gracias. Credibilidad. En el sistema informativo Auténtica.